Elvis Presley, ampliamente conocido como el rey del rock and roll, fue uno de los íconos culturales más influyentes del siglo XX. Alcanzó la fama a los 21 años mediados de la década de 1950 y se hizo conocido por su voz profunda y conmovedora, su electrizante presencia escénica y su fusión de géneros musicales. Revolucionó la música y la cultura pop estadounidense, contribuyendo significativamente a la popularidad del rock and roll en el público general. Más allá de la música, Elvis también tuvo una exitosa carrera en el cine y fue admirado por su carisma y estilo. A pesar de su fama y fortuna, los últimos años de Elvis estuvieron marcados por problemas de salud y luchas personales. A mediados de la década de 1970, su apariencia física y sus actuaciones mostraban signos de deterioro. Sufría múltiples problemas de salud, que muchos creían estaban relacionados con el abuso de medicamentos recetados. Su presencia escénica, antes llena de energía, se volvió lenta y su peso fluctuaba drásticamente. El 16 de agosto de 1977, Elvis Presley fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión Graceland en Memphis, Tennessee. Fue llevado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto esa misma tarde a los 42 años. La causa oficial de la muerte fue una arritmia cardíaca, aunque informes toxicológicos posteriores revelaron altos niveles de medicamentos recetados en su organismo. La muerte de Elvis conmocionó al mundo, y los fanáticos se reunieron fuera de Graceland en señal de duelo. Su funeral atrajo a miles de personas, resaltando la profunda conexión emocional que muchos sentían por él. Su fallecimiento provocó una discusión generalizada sobre el abuso de medicamentos recetados y la presión de la fama. Su legado sigue vivo a través de su música y sus películas, consolidando su estatus como una leyenda mucho después de su tiempo. John Lennon fue un miembro fundador de los Beatles, una de las bandas más icónicas e influyentes en la historia de la música, conocido por su agudo ingenio, activismo político y composición profundamente personal. Lennon no solo fue un músico talentoso, sino también una poderosa voz por la paz y el cambio social. En el apogeo de su carrera, fue un símbolo de esperanza y libertad artística. Después de la separación de los Beatles en 1970, Lennon siguió una exitosa carrera en solitario y continuó abogando por causas como la paz mundial y los derechos humanos. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado a tiros frente a su residencia en el edificio Dakota, un complejo de apartamentos en la ciudad de Nueva York. Más temprano ese día, Lennon había firmado un autógrafo para un fan llamado Mark David Chapman, quien más tarde regresó esa noche con un arma. Cuando Lennon y su esposa regresaban a casa de una sesión de grabación, Chapman disparó 5 veces, impactando a Lennon 4 veces en la espalda a la altura del hombro. Fue llevado de inmediato al Hospital Roosevelt, pero fue declarado muerto al llegar a la edad de 40 años. Chapman permaneció en la escena y fue arrestado sin resistencia, y la muerte de Lennon fue una conmoción devastadora para el mundo. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente y fanáticos de todo el mundo lamentaron la pérdida repentina de un ícono cultural, reuniéndose por millones en grandes ciudades. Su muerte impulsó discusiones renovadas sobre la violencia con armas de fuego, la seguridad de las celebridades y la salud mental. La influencia de John Lennon en la música, el arte y el activismo continúa sintiéndose décadas después. Freddie Mercury fue el legendario líder de la banda británica de rock Queen, célebre por su increíble rango vocal, su presencia escénica extravagante y su talento como compositor. Mercury se convirtió en un ícono global cuyas actuaciones teatrales y voz poderosa establecieron un nuevo estándar en la música rock. Adoptó una personalidad audaz y poco convencional que cautivó a audiencias de todo el mundo y ayudó a redefinir lo que significaba ser una estrella de rock. Su creatividad y carisma lo convirtieron en uno de los intérpretes más queridos e influyentes del siglo XX. A finales de la década de 1980 comenzaron a circular rumores sobre la salud de Mercury, ya que se volvió cada vez más reservado y solitario. Aunque la especulación sobre su condición era generalizada, Mercury
eligió mantener en secreto su diagnóstico durante años. El 23 de noviembre de 1991 emitió un comunicado confirmando que tenía SIDA, una enfermedad que en ese momento estaba fuertemente estigmatizada. Apenas unos días después, el 24 de noviembre, Freddie Mercury murió a los 45 años a causa de una neumonía bronquial, una complicación relacionada con el SIDA, en su hogar en Kensington, Londres. Su muerte conmocionó al mundo de la música y atrajo una renovada atención sobre la epidemia de SIDA, que aún era ampliamente incomprendida y poco financiada en los 80 primeros años de la década de 1990. Tras su fallecimiento, sus compañeros de banda y fanáticos honraron su legado con homenajes y esfuerzos benéficos, incluido el concierto tributo a Freddie Mercury para la concienciación sobre el SIDA en 1992. La influencia de Mercury continúa resonando a través de generaciones de artistas y fanáticos. Su legado perdura no solo a través de la música atemporal de Queen, sino también en la lucha continua contra el SIDA. Tupac Shakur fue una de las figuras más influyentes e icónicas en la historia del hip hop, conocido por sus letras poderosas y su exploración de temas sociales y políticos. Alcanzó la fama a principios de la década de 1990, siendo considerado una leyenda dentro de la comunidad del rap. Fue celebrado no solo por su música, sino también por su carisma, activismo y capacidad para dar voz a las luchas de las comunidades negras en Estados Unidos. Fue poeta, actor y un crítico abierto de la injusticia, lo cual lo hizo tanto querido como controvertido. En la noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac fue baleado múltiples veces en un tiroteo desde un automóvil en movimiento en Las Vegas, Nevada. Más temprano esa noche, había asistido a una pelea de boxeo de Mike Tyson y posteriormente estuvo involucrado en una pelea física con un hombre en el vestíbulo del hotel MGM Grand. Horas después, mientras viajaba en un automóvil conducido por Suge Knight, CEO de Death Row Records, un Cadillac blanco se acercó junto a ellos en un semáforo y abrió fuego. Tupac recibió 4 disparos, incluyendo 2 en el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital y puesto en soporte vital, pero a pesar de los esfuerzos por salvarlo, murió 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, a la edad de 25 años. La muerte de Tupac conmocionó a los fanáticos de todo el mundo y agravó la rivalidad entre la costa este y oeste del rap, que venía escalando a lo largo de la década de 1990. Su muerte sigue oficialmente sin resolverse y ha alimentado innumerables teorías de conspiración. La pérdida de Tupac fue profundamente sentida en la música, la cultura y el activismo, y se convirtió en una figura casi mártir. Décadas después, su obra continúa inspirando e influyendo en generaciones de artistas y fanáticos. The Notorious B.I.G., también conocido como Biggie Smalls, fue un rapero revolucionario que ayudó a moldear el sonido del hip hop de los años 90. Conocido por su voz profunda, fluidez suave y narrativa vívida, se convirtió en una figura líder de la escena del rap en la costa este, siendo considerado por muchos como uno de los artistas más respetados y queridos del género. También fue una figura central en la rivalidad entre la costa este y la costa oeste del hip hop, a menudo visto en oposición a Tupac. El 9 de marzo de 1997, Biggie fue asesinado en un tiroteo desde un automóvil en movimiento en Los Ángeles, California. Se encontraba en la ciudad para promocionar su próximo álbum, Life After Death, y asistió a los Soul Train Music Awards. Poco después de la medianoche, mientras salía de una fiesta de Vibe en el Peterson Automotive Museum, el SUV de Biggie se detuvo en un semáforo cuando un Chevy Impala negro se acercó a su lado. Un hombre armado no identificado disparó múltiples veces, hiriendo a Biggie en 4 ocasiones. Fue trasladado al centro médico Cedars-Sinai, pero fue declarado muerto poco después, a los 24 años. Su muerte, ocurrida apenas 6 meses después de la de Tupac, conmocionó a la industria musical y profundizó las preocupaciones sobre la rivalidad mortal dentro del hip hop. Al igual que Tupac, la muerte de Biggie sigue oficialmente sin resolverse, lo que ha generado especulaciones y teorías de conspiración. Life After Death fue lanzado póstumamente con gran éxito crítico y comercial, y Biggie se convirtió en una figura legendaria en la historia del rap. Steve Irwin, conocido popularmente como el cazador de cocodrilos,
Fue un experto en vida silvestre y personalidad televisiva australiana que cautivó al público mundial con su enfoque intrépido para interactuar con los animales y su entusiasmo por la educación ambiental. Se hizo querido por su frase característica "Crikey" y su pasión por la conservación, dedicando gran parte de su vida a proteger especies en peligro y educar al público sobre el mundo natural. Irwin también dirigía el Zoológico de Australia, continuando con el legado de cuidado animal de sus padres. El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba un documental titulado Ocean's Deadliest en la Gran Barrera de Coral, Irwin resultó mortalmente herido por una mantarraya. Durante una pausa en la filmación, Irwin decidió hacer snorkel en aguas poco profundas para captar imágenes para un segmento adicional destinado al programa de su hija Bindi. Mientras nadaba por encima de una gran mantarraya, el animal lo atacó inesperadamente con su cola, perforándole el pecho con una púa que atravesó su corazón. A pesar de los esfuerzos de su equipo por salvarlo, Irwin murió poco después del ataque, a los 44 años. Su muerte sorprendió a los fanáticos en todo el mundo y provocó una oleada de tristeza. Le rindieron homenaje celebridades, conservacionistas y líderes políticos, resaltando el profundo impacto que Irwin tuvo a través de su trabajo. Su estilo único de educación sobre la vida salvaje hizo que la naturaleza fuera emocionante y accesible, especialmente para las generaciones más jóvenes. Tras su fallecimiento, la familia de Irwin, especialmente su esposa Terry y sus hijos Bindi y Robert, continuaron su misión conservacionista. El legado de Steve Irwin perdura gracias al trabajo constante de su familia y a los millones de personas que inspiró a cuidar del mundo natural. Heath Ledger fue un actor australiano conocido por su versatilidad interpretativa, actuaciones intensas y carisma natural en pantalla. Su interpretación aclamada por la crítica de un vaquero conflictuado en Brokeback Mountain le valió una nominación al premio de la Academia y consolidó su reputación como un actor serio y talentoso. Fue amado por su compromiso con su oficio, sumergiéndose profundamente en roles complejos y emocionalmente exigentes. El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 28 años. En los meses previos a su muerte, Ledger había estado inmerso en uno de sus roles más desafiantes, interpretando al Joker en The Dark Knight de Christopher Nolan. El papel fue física y mentalmente exigente, y en entrevistas, Ledger habló de insomnio y tensión emocional durante el rodaje. Una autopsia reveló más tarde que Ledger murió por una sobredosis accidental de medicamentos recetados, incluidos analgésicos, ansiolíticos y somníferos. La muerte repentina de Ledger conmocionó a Hollywood y a fanáticos de todo el mundo, y la tragedia generó una renovada conversación sobre la salud mental, las presiones de la fama y los peligros del mal uso de medicamentos. Cuando The Dark Knight se estrenó más tarde ese mismo año, su escalofriante actuación como el Joker fue recibida con aclamación abrumadora. Fue galardonado póstumamente con el premio de la Academia al mejor actor de reparto, en honor a su talento y al profundo impacto que dejó. Michael Jackson, conocido como el rey del pop, fue uno de los artistas más influyentes y celebrados de la historia. Alcanzó la fama siendo un niño con los Jackson 5 y más tarde logró un estrellato como solista, transformando la música pop y la forma de hacer espectáculo. Fue conocido por sus innovadores videos musicales, movimientos de baile electrizantes y su inigualable talento vocal. Jackson se convirtió en un ícono global, rompiendo barreras raciales en la industria musical y ganando una de las bases de fanáticos más grandes del mundo. En 2009, Michael Jackson se preparaba para una esperada serie de conciertos de regreso titulada This Is It, programada para realizarse en Londres. Los ensayos eran intensos y estaba bajo una presión significativa para ofrecer una actuación impecable. El 25 de junio de 2009, Jackson fue encontrado sin respuesta en su casa de Los Ángeles. Había sufrido un paro cardíaco y fue declarado muerto más tarde ese día a los 50 años. La causa de la muerte fue intoxicación aguda por propofol y benzodiazepinas, administradas por su médico personal, el Dr. Conrad Murray, quien más tarde fue declarado culpable de homicidio involuntario. La muerte repentina de Jackson conmocionó al mundo. Llegaron homenajes de compañeros artistas, líderes políticos y millones de fanáticos que lloraron la pérdida de un ícono cultural. Se llevaron a cabo memoriales públicos a nivel mundial,
y un servicio televisado masivo fue visto por aproximadamente 1.000 millones de personas. Aunque los últimos años de Jackson estuvieron llenos de problemas legales y controversias, su muerte provocó una renovada apreciación por su legado musical y contribuciones artísticas. Su influencia en la cultura pop, la música, la danza y la moda sigue siendo inmensa, y, incluso después de su fallecimiento, el impacto de Jackson continúa a través de su música y los innumerables artistas que inspiró a lo largo de generaciones. Whitney Houston fue una de las vocalistas más talentosas y queridas en la historia de la música. Conocida por su increíble rango vocal y actuaciones emotivas, se convirtió en una superestrella global en las décadas de 1980 y 1990. Houston rompió numerosos récords, convirtiéndose en una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos. También tuvo éxito en el cine, lo que mostró su talento en la actuación. Su voz y presencia la convirtieron en un ícono cultural, admirada por su belleza, gracia y excelencia vocal. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Houston se volvió cada vez más problemática en la década de 2000. Luchó contra el abuso de sustancias y un matrimonio inestable con el cantante Bobby Brown, ambos ampliamente cubiertos por los medios. Estas luchas afectaron su imagen pública y su capacidad para actuar al nivel que los fanáticos habían celebrado anteriormente. Sin embargo, aún había esperanza de un regreso, y seguía siendo una figura profundamente admirada. El 11 de febrero de 2012, Whitney Houston fue encontrada sin respuesta en la bañera de su habitación de hotel en el Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, justo unas horas antes de que asistiera a una fiesta previa a los premios Grammy. Fue declarada muerta a los 48 años. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, con enfermedad cardíaca y uso de cocaína como factores contribuyentes. La muerte de Houston envió una ola de dolor en el mundo de la música y más allá, y fanáticos y compañeros artistas lamentaron la pérdida de una voz que había definido una generación. Su funeral fue transmitido en vivo y visto por millones, y su legado continúa resonando en todo el mundo. Paul Walker fue un actor estadounidense, mejor conocido por su papel como Brian O'Connor en la franquicia cinematográfica Fast and Furious. Se hizo ampliamente querido por su interpretación del carismático policía encubierto de carreras callejeras, un papel que ayudó a convertir la serie en un fenómeno global. Fuera de la pantalla, Walker fue admirado por su personalidad sencilla, filantropía y amor por los automóviles y la biología marina. Su encanto lo convirtió en un favorito entre los fanáticos de todo el mundo, especialmente dentro de las comunidades de automóviles y carreras. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker murió trágicamente en un accidente automovilístico en Santa Clarita, California. Había estado asistiendo a un evento benéfico para su organización, Reach Out Worldwide, que recaudaba fondos para las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Después del evento, Walker dio un paseo en un Porsche Carrera GT, conducido por su amigo y socio comercial Roger Rodas. Mientras conducían a alta velocidad, el automóvil perdió el control, chocó contra un poste de luz y varios árboles, y estalló en llamas. Ambos hombres murieron instantáneamente. Walker tenía 40 años en el momento de su muerte, y la noticia de su fallecimiento conmocionó a Hollywood y devastó a los fanáticos de todo el mundo. Sus compañeros de reparto expresaron un profundo dolor y la producción de la séptima película de la serie se detuvo temporalmente. El fallecimiento de Walker no solo afectó a la industria cinematográfica, sino que también dejó un vacío profundo en el trabajo caritativo que había sido tan apasionado. En su honor, su familia continuó sus esfuerzos humanitarios a través de la Fundación Paul Walker. El emotivo homenaje a él en Furious 7, incluida la canción See You Again, se convirtió en una despedida conmovedora. El legado de Paul Walker vive a través de sus películas, su fundación y el impacto que tuvo en los fanáticos y seres queridos. Robin Williams fue un querido actor y comediante estadounidense, conocido por su energía inigualable, brillantez improvisacional y la humanidad que aportó tanto a roles cómicos como dramáticos. Alcanzó la fama a finales de la década de 1970 y rápidamente se convirtió en un nombre familiar.
protagonizó una amplia gama de películas exitosas e incluso ganó un premio de la Academia. Su capacidad para combinar el humor con la emoción lo convirtió en uno de los artistas más respetados y apreciados de su tiempo. A pesar de su imagen pública como fuente de alegría y risa, Williams luchó en privado contra la depresión y la adicción durante gran parte de su vida. En los meses previos a su muerte, había estado experimentando un rápido deterioro en su salud mental y física. Fue diagnosticado erróneamente con la enfermedad de Parkinson, pero más tarde se reveló que había estado sufriendo de un trastorno neurológico agresivo y poco comprendido llamado demencia con cuerpos de Lewy. Williams murió por suicidio en 2014 a los 63 años. Una autopsia reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una forma menos común de demencia que afecta a aproximadamente 1.400.000 personas en los Estados Unidos. Robin y su esposa, Susan Schneider Williams, buscaron ayuda de numerosos especialistas médicos, pero no pudieron obtener un diagnóstico correcto antes de su prematura muerte. El legado de Robin Williams perdura a través de sus películas, su impacto en la comedia y el drama, y la conciencia que su historia ha traído a los trastornos neurológicos y la salud mental. El 11 de agosto de 2014, Robin Williams fue encontrado muerto en su hogar en Paradise Key, California, a los 63 años. La autopsia concluyó que su fallecimiento fue un suicidio por asfixia debido a ahorcamiento. Aunque inicialmente se pensó que sufría de Parkinson, posteriormente se descubrió que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el pensamiento, la memoria y el comportamiento. El 18 de junio de 2018, Jesse Onfroy, conocido artísticamente como XXXTentacion, fue asesinado a tiros en Deerfield Beach, Florida, a los 20 años. Mientras salía de una tienda de motocicletas, fue emboscado por dos hombres armados que le dispararon y le robaron una bolsa con $50.000. 3 hombres fueron posteriormente declarados culpables de asesinato en primer grado y robo a mano armada por este crimen. El 8 de diciembre de 2019, Jarad Anthony Higgins, conocido como Juice WRLD, falleció a los 21 años tras sufrir una convulsión en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago. Las autoridades informaron que había ingerido varias pastillas, incluyendo Percocet, en un intento de ocultarlas durante una inspección policial. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de oxicodona y codeína. El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años y otras 7 personas murieron en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. El helicóptero se estrelló en una colina debido a la desorientación espacial del piloto en condiciones de niebla densa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte concluyó que el accidente fue causado por el error del piloto al volar en condiciones meteorológicas adversas. A través de sus contribuciones al deporte, su defensa del baloncesto femenino y el poderoso ejemplo que dio de determinación y excelencia, su muerte dejó un vacío que aún se siente profundamente en el mundo del deporte y más allá. Chadwick Boseman fue un actor estadounidense muy respetado, mejor conocido por sus poderosas interpretaciones de figuras icónicas afroamericanas y por interpretar al superhéroe T'Challa en Black Panther de Marvel. Boseman fue ampliamente admirado por su dignidad y talento, convirtiéndose en un símbolo de orgullo e inspiración. El 28 de agosto de 2020, Chadwick Boseman murió a los 43 años tras una batalla privada de 4 años contra el cáncer de colon. Había sido diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en 2016, que luego progresó a etapa 4. A pesar de someterse a cirugías y quimioterapia, continuó trabajando incansablemente, filmando varias películas importantes mientras mantenía su enfermedad en secreto para el público. Su muerte fue una sorpresa para los fanáticos y colegas por igual, ya que muy pocos conocían su condición. La noticia de su fallecimiento provocó olas de dolor en todo el mundo, y los homenajes llegaron de fanáticos, celebridades y líderes mundiales, todos honrando su legado y el impacto que tuvo en tan poco tiempo. Fue nominado póstumamente y ganó numerosos premios por sus actuaciones finales. La muerte de Boseman destacó la importancia de la conciencia sobre la salud, específicamente para los hombres afroamericanos jóvenes, y provocó conversaciones sobre perseverancia, legado y representación. Su vida y su obra dejaron una profunda huella en el cine y la cultura, recordándole al mundo el poder del arte y el heroísmo
silencioso de la fuerza y el silencio. Muchas gracias por ver este video, y si aprendiste algo, asegúrate de dejar un me gusta. Comenta abajo tus pensamientos sobre cualquier cosa que discutí en este video, y suscríbete si te gustaría ver una parte 2 o más videos como este. Gracias nuevamente, y adiós.